Erika Urrutia ha sufrido por mucho tiempo los actos de corrupción. El dinero que sucesivos gobiernos debieron destinar a planes de ayuda social no estaba ahí. Alguien se lo había llevado. Se esforzó cada día de su vida, pero no pudo salir adelante. A cada paso le quitaban la esperanza. Erika vivió la era de corrupción instalada desde que el Ecuador volvió a la democracia. Estas son las casas donde hoy vamos a salir. Aquí, esta es mi casa. Aquí donde ya salió mi otro hermano, que ya salió. Y aquí viven muchas otras familias que van a ser reubicadas también. Dormíamos en esta parte de acá atrás. Aquí teníamos la cama con mi esposa, acá dormían las bebés. Este es los pilares del puente, las vigas. Sí, caía bastante agua y nos mojábamos, ya por lo cual tuvimos que cambiar los cuartos allá, como le dijo mi esposa. Pero con el pasar del tiempo el puente se ha ido deteriorado y ahora drena agua por él. Bajan residuos de lo que botan los desperdicios al estero y eso ya con el tiempo a lo que calienta con el sol, entonces se vaporiza y emana olores realmente desagradables. Me puedo llevar recuerdos buenos, gratos, como también recuerdos negativos, que eso sí te puedo asegurar que los negativos se van a quedar aquí. Pienso llevarme los buenos recuerdos, los positivos. Y yo había planteado algún momento, lo dije en una de mis primeras intervenciones públicas, poco después del 16 de julio, que yo creía que en aquellos casos en que hubiese duda, debía verificarse si el contagio real de los votos representa el acta. En 1978, el país recuperó su democracia, pero la frágil nueva edad de la nación se ensució enseguida con una actitud de corrupción política. El candidato perdedor denuncia un fraude. Más importante era su carrera política que la fortaleza de la naciente democracia. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Jaime Roldós Aguilera se posesionó como presidente. El primer mandatario murió en un accidente en el avión presidencial cerca de Loja, evento que no se clarificó totalmente. Nunca hubo una versión definitiva de los hechos. Las investigaciones fueron confusas. A la justicia se le pasó por las narices un probable caso de magnicidio. Le sucedió su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Tras el desastre aéreo vino el desastre nacional. El presidente Hurtado tomó las deudas en dólares de los empresarios privados y las convirtió en sucres, la moneda nacional que era más débil que el dólar. En ese cambio de monedas se esfumaron miles de millones de dólares. Yo no puedo crear mediante métodos mágicos dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Una serie de empresarios y de gentes del país se habían endeudado en dólares en el exterior y luego empezaron a presionar al gobierno para que se hiciera cargo de la deuda. Y el gobierno se hizo cargo de la deuda en dólares para que estos señores le pagaran en sucres a 3 años plazo y con bajos intereses, con lo cual prácticamente estos señores que contrataron deudas en el exterior terminaron licuando sus deudas, se evaporaron sus deudas y fue el país el que tuvo que pagar las deudas de esos sucretizadores. El país exigió la lista de los beneficiarios de la sucretización. Nunca se publicó esa lista. El mismo gobierno de Hurtado fue el garante de la compra de una procesadora de basura, alentada por el alcalde de Guayaquil, Antonio Jana. El Contralor de la Nación de ese entonces concluyó lo siguiente: el precio original fue de 16 millones y se terminó pagando 60 millones de dólares. En su informe dio a conocer que el equipo se pudrió en el puerto de Guayaquil.
Muy cerca de este escándalo y otra vez en Guayaquil, se fraguó otro, de la construcción del nuevo terminal terrestre. La Comisión de Tránsito del Guayas adjudicó a dedo la construcción de esta obra. La empresa extranjera, a su vez, contrató a Matrixa para la construcción de las vigas y las rosetas que no se fabricaron de acuerdo a las necesidades del edificio. El terminal pudo ser ocupado un año después y de manera parcial, pues se comenzó a derrumbar. El Estado ecuatoriano se perjudicó en $100 millones, pues le tocó reparar los daños. Ninguno de los involucrados en este caso fue sancionado. Bueno, para decirle la verdad que cuando esta niña nació, ella nació en El Salado, donde había agua bastante, ahí en las Malvinas. Y eso era agua. Era agua, Guayaquil era pura agua. ¿Para qué vamos a decir? Guayaquil, baluarte social cristiano, es una ciudad de grandes contrastes. Erika nació ahí en el año de 1984. ¡Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré! Un problema inmenso, la basura. Y un caso de corrupción aún más grande. Se compran 350 carros recolectores con un sobreprecio de $7.000 por cada recolector. El acusado, Jofre Torbay, secretario del presidente León Febres Cordero, huyó del país y el juicio prescribió. Lo siguiente fue el escándalo por la vía perimetral, una enorme autopista que pasaba justamente por donde tenía planes inmobiliarios el entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi. En la década de los 80 hubo mucho más. Se desató una escaramuza armada entre la Fuerza Aérea y el Ejército, debido a la compra de un avión del fabricante Fokker para que sea operado por TAME en la ruta Quito-Loja. En ese negocio también fue denunciado un sobreprecio. Luego, el ministro de Industrias del gobierno social cristiano, Javier Neira, fue acusado de peculado por participar en la contratación de una empresa que ofrecía servicios hospitalarios. El caso Equa Hospital terminó como otros. El acusado huía a Miami y esperaba que prescriba el proceso. De igual manera, el presidente social cristiano, su yerno Miguel Orellana y el israelita Ran Gassit fueron procesados por pagos indebidos de $150.000 que supuestamente fueron usados para la lucha contra la guerrilla. En 1979, cuando se inició la democracia ecuatoriana, hubo muchas esperanzas de que por fin iríamos a una sociedad y a un país mejores. ¿Qué pasó en el camino? Décadas de los 80 y los 90 se construye un modelo empresarial de desarrollo inspirado en los principios del mercado libre, la empresa privada abierta, etc., que condujo a un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población y que alimentó la corrupción en el país. Los roldosistas insultaron a los dignos. Dají intentó protestar. Momentos en que el diputado roldosista Villamagua lanzó un cenicero contra aquel. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Para 1986, el Congreso se ganó el nombre de circo. Los diputados no debaten, no piensan. Entre socialcristianos y roldosistas resuelven las cosas a insultos y empellones. Con la justicia rodeada por armas, la corrupción va y viene y pisotea a los ciudadanos. Es posible, señores, que los socialcristianos y el PRE hagan esto. ¿Quién fue, doctor? ¿Quién fue? Jacobo Bucaram. ¿Y el que lanzó el cenicero? Fue el diputado Villamagua contra el diputado Dají. Y por decir eso, para que se detenga la violencia, me hacen esto. No es justo, señores. Lo que pasa es que se juegan intereses económicos muy grandes. Y eso es lo que en este momento ellos tratan de imponer. Una amnistía que no tiene los votos. El 31 de agosto de 1990, el entonces diputado Jaime Nebot respondió así ante los argumentos dichos en su contra por parte de otro legislador. Es para mearte, insecto, hijo. No puedo pegarte, tengo que mearte. Es para mearte, hijo. Maricón. Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente. No te metas ahí. No te insultar. No puedes insultar aquí, pues. Rata.
Elsa Bucaram es la alcaldesa de Guayaquil. Otra vez la ciudad es el botín de los pillos. Lanzó juguetes desde un balcón a los pobres como se lanza maíz a las gallinas. Una veintena de muertos fue el saldo de uno de los actos más inhumanos. Estoy en contra de la alcaldesa porque he perdido a mi madre. No solamente porque he perdido a mi madre, sino que ella no debe hacer esos entrega de juguetes tan bruscamente, anormalmente, porque ella es un ser humano y tiene que darle respaldo al ser humano, no hacer matar a la gente. Mi primera escuela era María Luisa Solís Sánchez. Cuando yo estaba estudiando había primero, segundo y tercero en el mismo aula. Eran las banquitas donde uno se sentaba uno encima de otro. Te digo uno encima de otro porque en la banquita donde yo estaba nos ponían 3 flaquitos juntos. Y esas banquitas que se tambaleaban de un lado para el otro. De madera eran pues. Ya, no tenía contrapiso, tenía este piso. Así era en tierra. Y a las horas de recreo, como no era cercado, nosotros nos cogían los profesores y nos sacaban por partes. Nos sacaban primero primer año, segundo, tercero, así sucesivamente. Aquello que muchos estimamos es una última oportunidad. Justo cuando Erika Urrutia asistía a la escuela primaria, Sixto Durán Ballén ganó las elecciones. Y el Partido Social Cristiano conservó sus influencias y volvieron a las de siempre. Se conoció cómo fue otorgado un formidable préstamo a los propietarios de una empresa financiera en bancarrota. Nadie se olvida de Flores y Miel, tampoco de la impunidad, y la justicia sitiada por el presidente para salvar a sus parientes. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los socialcristianos la aplaudieron. Casi sin regulación se iniciaron los préstamos vinculados, empresas fantasmas, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de una quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría 4 años más tarde. Yo creo que hay muchas, variadas formas de corrupción de la política. Desde leyes hechas con dedicatoria, como la famosa Ley de Instituciones Financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén, que según dijera el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República, fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario del año 1999. El arribo del roldosista Abdalá Bucaram Ortiz añade colorido, música y baile a una tragedia vergonzante. Al presidente le tildaron de loco, 6 meses de ingobernabilidad y bochorno, medio año de rechazo ciudadano a un gobierno fallido que nunca despegó. Soy así, yo no sé. Bravo, bravo. Está bien, ¿no? El gobierno roldosista puso al frente de la política económica a sus amigos, ricos banqueros, quienes financiaron su campaña, Álvaro Noboa y Roberto Isaías, entre otros. Para casualmente tratar de cumplir las metas sociales del abogado Bucaram. El gobierno del abogado Abdalá Bucaram subió los precios de los servicios públicos, las tarifas telefónicas, la electricidad en un 500%. Eliminó el subsidio al gas doméstico, impuso el cobro en los hospitales públicos y subió el pasaje del transporte popular. No paró el incremento mensual de los precios de la gasolina y de otros derivados del petróleo. Todo parecía ser un asalto a mano armada a las aduanas. Todo olía a protección del sillón presidencial. Dejando la democracia rebajada al nivel de vergüenza, el gran protagonista simplemente se mandó a cambiar. Y esa misma tarde, voló para no volver. Abdalá Bucaram abandona el país en las primeras horas de la tarde. Así como para los historiadores, el gobierno de Ignacio de Veintemilla en el siglo XIX es, por llamarlo así, el más corrupto de la época. No hay duda que en el siglo XX algunos gobernantes pasarán como los más corruptos en la historia ecuatoriana.
Y en la fase constitucional siempre se tendrá por miras lo que ocurría en aquel escandaloso gobierno que presidía Abdalá Bucaram. ¿Qué pasaba por entonces? Bueno, la ciudadanía olvida muchas cosas, pero hay que recordar esos hechos a fin de tener en cuenta que comparativamente hablando, abatir la corrupción también implica decisiones políticas, por más que éstas sean bien difíciles para solucionar el tema. El siguiente presidente es interino, Fabián Alarcón Rivera y su inseparable edecán, Lucio Gutiérrez. Alarcón era uno de los 2 diputados del partido alfarista y logró los votos suficientes para ser presidente. ¿Qué ofreció a cambio? Con una elección tan torcida, Fabián Alarcón pasó a ser parte del top 10 corrupto. Lo hace con el caso Andrade Gutiérrez. La Contraloría General de la Nación inició un proceso debido al pago de un dinero que la institución consideró que no se debía cancelar. La acusación fue recogida por la justicia y meses después fue sobreseído. Usted preside la República en una etapa de profundos cambios institucionales. Sin contar con las andanzas de César Verduga, su hombre de confianza, quien fue acusado de haberse apropiado de fondos secretos. Se inició el juicio y el acusado salió del país. Y las de su hermano Franklin, involucrado en múltiples denuncias de las memorables raterías de la Garita 3, un prolijo sistema de extorsión que afectó a los usuarios de los choferes de la terminal terrestre de Guayaquil. No olvidemos que en este gobierno tan breve y tan corrupto se produjeron las masivas importaciones de ropa usada y el robo de las ayudas internacionales llegadas para los damnificados del fenómeno del Niño. Realmente, si queremos hacer una historia de la corrupción en el país, tendríamos que escribir una obra en muchos tomos. Yamil Maguad pagó rápido sus culpas. Los banqueros le financiaron su candidatura. El aporte de Azpiazu, Maguad, Pons y Ramón Yulí le pidieron una contribución que estuviera al nivel de otras donaciones hechas por Álvaro Guerrero, Fidel Egas, Guillermo Lazo, Nicolás Landes, Roberto Vaquerizo, Danilo Carrera y Medardo Ceballos, todos ellos banqueros. Yulí mostró cuentas y cheques a quienes se pagó con el aporte de Azpiazu. En el que se indica claramente dónde se gastaron los $3.100.000 que el doctor Azpiazu nos entregó. Una vez instalado su gobierno, desde el primer día, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, desde la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Valda, del Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, en ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Pronto muchos de los bancos se quedaron sin dinero. Nadie controlaba y nadie pagaba los préstamos. El gobierno comienza a firmar cheques para tratar de salvarles. Un presidente de la República defendiendo a los banqueros y aliado al alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, del mismo Partido Social Cristiano de siempre. Juntos dijeron que los bancos eran puros y castos y defendieron a los banqueros. ¡Y de tecnócratas! ¡Ustedes me conocen! ¡Yo no me ahuevo jamás! El colapso, acunado en el gobierno de Durán Ballén, estalla y es imparable. La banca colaboró con millonarias cantidades en dólares para la campaña de Maguad. Y eso explica por qué Maguad luego toleró y encubrió a la banca en todos sus desafueros que llevaron hasta la quiebra bancaria sucesiva de tantos bancos, porque él estaba en deuda con esos bancos que le habían financiado la campaña. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar
las cuentas de nadie. No tenemos ni para comer ni para una taza de leche, señor. Tengo yo muchos hijos y no tengo ya que darles buey. Yo solo lo que vivía es de los intereses. Se abran las cuentas y los niños todos afanosos. Hacen abrir las cuentas y ilusionados y ahora van a perder todo, no es justo. Sí, todos mis ahorritos que tenía yo para vivir. El feriado bancario es inevitable. Congela los ahorros y luego se asesina al sucre, la moneda nacional. A veces se hace más escándalo del negociado público. Pero ¿qué decir del negociado privado, como el que ocurrió en 1999, con un grupo selecto de banqueros? Ese es un delito de cuello blanco. Y sin embargo, se ha tratado a veces de ocultar a estas figuras y de ocultar a esos banqueros corruptos, tratando de crear más escándalo en otros lados, cuando ese es un escándalo nacional que implicó el saqueo y el robo de miles de millones de dólares a costa de una población cuyos depósitos se perdieron y hasta hoy no los recupera. El Ecuador está sumido en la mayor crisis de su historia. Ecuador dolariza su economía y Gustavo Noboa la ejecuta con precisión. La tragedia se repite con secuelas tristemente célebres, compatriotas desolados, el país en crisis. Las fechorías están a la orden del día. Solo 3 banqueros, Roberto Aspiazu, del que un día fue el Banco del Progreso, Alejandro Peñafiel, del quebrado Banco de Préstamos, y Nicolás Landes, del ex Banco Popular, estuvieron presos. El resto, bien gracias, disfrutando en el exterior con el dinero de los ecuatorianos. Leonidas Ortega, del ex Banco Continental, los hermanos Roberto y William Isaías, del ex Firambanco, Roberto Vaquerizo Valenzuela y Washington Álvarez Valenzuela, del ex Banco La Unión. Son algunos de los nombres que figuran en la larga lista de banqueros que estafaron a sus clientes. Y como si nada, medios de comunicación involucrados. Periódicos que se jactan de independientes y objetivos como El Universo es liderado por quien fue uno de los principales y más cercanos abogados del banquero Roberto Aspiazu, Hernán Pérez Luce, editorialista y accionista del diario guayaquileño. Si de algo las personas que participamos en la formación y la elaboración de la nueva Constitución, el doctor Aspiazu debería en este instante levantarse de donde está sentado y salir de este edificio. Y así lo vamos a hacer. El caso de la quiebra de Firambanco es emblemático. La otrora solvente entidad bancaria se liquidó por 2 ocasiones. La primera en manos privadas y la segunda por acción estatal. Fue el gobierno del presidente Gustavo Noboa el responsable de esta segunda caída. Una de las razones, según varios analistas, fue la falta de pago de los grandes deudores, entre los que se cuentan conocidos políticos y empresarios guayaquileños. Nuevamente, los poderosos, aupados por el gobierno, pulverizaron a los más pobres. Pero mientras la nación recupera el aliento, un sacerdote conocido como el cura Flores es nombrado gerente de las aduanas de Quito por el presidente Gustavo Noboa. El cura Flores huyó del país cuando fue sentenciado a 12 años por peculado durante su gestión en las aduanas de la capital. El gobierno de Gustavo Noboa también dejó una huella nefasta para el país. Ecuador acepta el arbitraje internacional en el caso de la devolución del IVA petrolero a cambio de que se lo incluya en la ampliación de las preferencias arancelarias. Durante la presidencia de Noboa, el canciller Heinz Meller autorizó unilateralmente el arbitraje internacional a favor de la empresa estadounidense occidental Oxy, que determinó que el Estado ecuatoriano devuelva 75 millones de dólares por impuestos. Hoy día el presidente está firmando el decreto de 0 aranceles para importación de materia prima, insumos... 6 meses después de terminar su gobierno fue acusado por el, en ese entonces, diputado socialcristiano León Febres Cordero de ocasionar perjuicios al país por 9.000 millones de dólares en el proceso de reprogramación de la deuda externa en julio del año 2000. Noboa, entonces, decidió salir del país para refugiarse en República Dominicana. ¿Cuándo viaja? Ya no sé, vamos a ver.
donde permaneció 2 años. Aquí está nuestra única esperanza, aquí está nuestro candidato presidencial, el candidato del pueblo, Lucio Gutiérrez, con ustedes, compañeros compatriotas. Vamos a sacar el número 3 y bum 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 contra la corrupción. Bum 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 contra la corrupción, y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. El 15 de enero del 2003, el golpista Lucio Gutiérrez empieza traicionando uno de sus principales ofrecimientos de campaña: terminar con la corrupción. Según datos publicados en el diario Hoy, el 1 de enero de 2005, durante el primer año y medio de gobierno se había hecho público al menos 50 actos de corrupción que involucraban directamente a instituciones que dependían del gobierno central. Con fecha 25 de octubre del 2000, el coronel Lucio Gutiérrez remite una fraternal carta al comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, a quien le envía efusivos abrazos y le expresa su admiración. Sabemos de sus grandes ejecutorias y estamos orgullosos de un líder latinoamericano que sintetiza la verdadera filosofía e ideología bolivariana. Es decir, que está reivindicándose nuestra historia con usted en la presidencia de esa gloriosa Venezuela, dice Gutiérrez, quien no solo adula al mandatario venezolano, sino que se esmera en alabar al comandante cubano Fidel Castro, a quien califica como un hombre que se ha constituido en ejemplo de la defensa de la dignidad, autoestima, orgullo y soberanía de nuestros pueblos. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado de saludarlo. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, el honor es mío. Para mí, Lucio Gutiérrez continúa traicionando sus principios. Viaja a Washington acompañado de sus funcionarios, quienes tomaban las decisiones de la política económica. Y para los votos. Muchas gracias. Ok. Yes, sir. How you doing? Muy bien. Muy contento, sí. ¡Ándale! Gutiérrez, el camaleón, aliado de los socialcristianos y Pachacuti, se declara un servidor incondicional de George Bush, expresidente de Estados Unidos. El señor presidente Bush está muy abierto y muy dispuesto y muy preocupado por la situación de pobreza que existe en el Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. De nada le sirvió al militar golpista cambiar su traje safari por el de civil, ni pedir con insistencia a los periodistas que dejen de llamarlo coronel y que le digan ingeniero. El pueblo no come cuentos. La traición no cambia de vestimenta, como tampoco la incoherencia ni la falsedad. Hemos colocado una piedra. Si todos los ecuatorianos colocaríamos una piedra, tendríamos 13 millones de piedras. Y si todos los días haríamos este trabajo, todos los días tendríamos una inmensa cantidad de piedras. Las visas a ciudadanos chinos a través de sistemas dudosos se sumó a la intervención en el Tribunal Electoral y, sobre todo, el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¡Pichi fuera! Las imágenes de los medios no se han olvidado. Partidarios de Gutiérrez dispararon a los manifestantes desde el edificio del ex Ministerio de Bienestar Social. El pueblo rechazó la corrupción sistémica y derrocó al coronel. Mirando a mi madre, que desde el cielo me bendice, desde este altar de la democracia y frente al pueblo de la patria, quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Ahí va a elevarse el helicóptero, señores. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez. Señores, un helicóptero del ejército ecuatoriano le ha sacado del Palacio de Carondelet. En esta imagen se aprecia a Gutiérrez corriendo despavorido de vuelta al helicóptero. Al intentar subir, la desesperación lo hace resbalar.
Prohibido olvidar. Osvaldo Hurtado, sucretización. León Febres Cordero, sobreprecio, peculado, caso Equa Hospital. Sixto Durán Ballén, préstamos vinculados, caso Flores y Miel. Leyes para quitar los controles al sistema financiero. Abdalá Bucaram Mortiz. Ingobernabilidad, escándalos, corrupción. Fabián Alarcón Rivera, corrupción, caso Andrade Gutiérrez. Apropiación de fondos públicos, extorsión. Yamil Maguad, feriado bancario. Éxodo de ecuatorianos al exterior. Gustavo Noboa, peculado, caso Cura Flores. Reprogramación de deuda externa, segunda quiebra del Filambanco. Lucio Gutiérrez, corrupción, nepotismo, pichicorte. Mi esposo se quedó sin trabajo y me tocaba dar a luz en maternidad. Entonces nosotros tenemos un televisor pequeño, lo vendió por $20. Tenía que darles de desayunar, tenía que darles de almorzar. Y para colmo, estaba embarazada y me tocaba un chequeo, tomarme una ecografía. Dinero que no me alcanzó. Me sentí la mujer más infeliz. Porque imagínate, tan solamente abrir tu nevera y encontrar unas papas y sanguchárselas a tus hijos. No darles qué más. Pero me sentí incapaz de poder ser madre. Después de que el gobierno de Gutiérrez destruyó la economía de Erika, la jornada cívica y ciudadana culminó días de altísimo riesgo para la institucionalidad y la democracia en el país. Alfredo Palacio, aupado por la partidocracia, es el nuevo presidente. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República, leyes de la República, orden constituido y defender los sagrados. Porque la corrupción se expresó también en el perverso desmantelamiento de las instituciones, de la educación y salud pública, del registro civil, como emblemática señal del despojo cotidiano, o en los memorables perjuicios en cada negociación de la deuda externa. Se hacía de la vista gorda en la repartición del pastel de las telecomunicaciones. Este fue un sistema que funcionó muy bien para enriquecer a muy pocos. Se llegó al extremo de tratar de privatizar los correos por la miseria de $15,000 al mes. Hasta ahora es difícil conocer hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción. Tanto se ha metido la corrupción en la esencia del Estado ecuatoriano que quienes antes fueron procesados ahora dan lecciones de moral. Y ciertos medios las replican sin vergüenza ni beneficio de inventario. Basta que algún descalificado aventure acusaciones que logra atención mediática. Realmente el cinismo de Rafael Correa no tiene límites. Yo, en cambio, me comprometo a demostrarle a usted, Rafael Correa, y a todo el pueblo ecuatoriano, no menos de 10 actos de corrupción que usted, Rafael Correa, protege. Existen 8.000 denuncias de corrupción de este gobierno que no han sido tramitadas. Los ecuatorianos no somos comunistas ni extrema izquierda, una extrema izquierda trasnochada que se quiere tomar este país. Yo pienso que el Ecuador debe en serio plantearse que este gobierno que dijo que iba a ser de manos limpias y corazón ardiente, no lo es. Ya son demasiados los actos de corrupción graves que existen en esta administración. Si entre 1979 y 2006 se fue construyendo un sistema económico al servicio de élites ricas, se fue desinstitucionalizando al Estado, decayeron las condiciones de vida y de trabajo de la población. Esa clase política y esos profesionales de la economía y de la cultura política del pasado, comprometidos con esa situación, no pueden ahora darnos ejemplo de lo que hay que hacer en el país. El país entero lo que debe reconocer es quiénes fueron aquellos que construyeron ese viejo sistema que hoy tratamos de superar, y entonces no puede ser que ellos vengan y nos den lecciones para el presente. Alguna vez un exgobernante me dijo, un presidente no puede estar cuidando las uñas de todos sus colaboradores, pero
cuando un gobierno crea mecanismos anticorrupción, cuando un gobierno se propone perseguir a los corruptos, yo creo que ese es un gran punto de partida para frenar la corrupción. Un recuerdo de que alguna vez vivimos ahí, porque incluso hasta el puente va a salir, todo eso va a ser regenerado. Entonces, cuando venga alguien, ¿eso es donde es? Este era el puente de la A, le voy a decir. El puente de la A, y aquí vivía yo. Depende de la pregunta, ¿en qué cambia? Yo digo cambia en un 100%, porque ¿cómo vamos a comparar la casa que tenemos ahora con la anterior? Con la Revolución Ciudadana nuestra vida ha cambiado, que nuestros hijos puedan tener una educación de calidad, más de la que nos brindan los profesores que ya se encuentran ahí, porque basta que con ellos nos den esas ganas y ese entusiasmo de que los pelados quieran estudiar día a día. Fueron 33 años de nada, de vacíos, de abusos y corrupción. Toma tiempo rehacer tanta desidia, pero es el compromiso. Hoy Erika habita en una casa llena de luz y esperanza.